La familia Duarte llega a la colonia española de Santo Domingo a finales del siglo XVIII. Procedían de Cataluña y tenían como oficio el comercio. En la última década de ese siglo se sucedieron complejos y traumáticos acontecimientos políticos y sociales en la isla. La revolución protagonizada por los antiguos esclavos de la colonia francesa amenazaba con destruir los cimientos del sistema colonial. La primera fase de esa revolución culmina en 1801, cuando el líder rebelde Toussaint Louverture ocupa la parte este de la isla en nombre de la República Francesa. Este hecho puso en peligro el sistema colonial español de Santo Domingo. El comercio y la sociedad en su conjunto quedaron muy afectados, lo que obligó a que cientos de familias emigraran a las colonias españolas más cercanas. Los Duarte no fueron la excepción y bajo esas circunstancias eligieron la vecina isla de Puerto Rico. A principios de 1804, cuando las tropas napoleónicas fueron diezmadas por los revolucionarios haitianos, éstas se trasladaron a la parte este, quedando los antiguos territorios españoles como reducto del gobierno colonial francés en Santo Domingo. Los criollos no aceptaron el dominio francés y en 1808 libran la batalla de Palo Hincado derrotando a los franceses. Con este triunfo, a principios de 1809, los habitantes del este deciden volver al abrigo de la antigua metrópolis, eligiendo como nuevo gobernador de España a Juan Sánchez Ramírez. Después de 20 años de guerras coloniales que dejaron como vestigio un estado de ruina por toda la isla, se iniciaba una época de relativa estabilidad política. En estas condiciones, los Duarte emprenden viaje de regreso a Santo Domingo y se instalan en el barrio capitalino de Santa Bárbara. En 1813 nace Juan Pablo y es bautizado en la iglesia del mismo barrio. Desde niño vivió en un clima de relativa prosperidad gracias a los negocios de su padre. Estas condiciones le facilitaron una buena educación, algo que era un bien muy escaso para la época. En 1822 sobreviene la ocupación haitiana capitaneada por Boyer, quien andando el tiempo se convertiría en un férreo dictador tanto para los propios haitianos como para los dominicanos. En su juventud, Duarte continuó sobresaliendo en los estudios, pero las condiciones de entonces para obtener una formación académica superior era extremadamente difícil. Circunstancias que permitieron que sus padres le brindaran la ocasión de mejorar su educación en el extranjero. Finalizando la década de 1820, siendo todavía un adolescente, Juan Pablo se embarca hacia Europa, iniciando un peregrinaje que le llevaría 4 años, durante los cuales pudo impregnarse de las ideas políticas más liberales, revolucionarias y radicales de su época. De regreso a su Santo Domingo natal, no perdió tiempo en propagar su aprendizaje entre sus familiares, amigos y allegados, acentuando las ideas que hacían referencia a la libertad, la igualdad y la independencia. Pasando el tiempo, esta manera de fraternizar con los suyos se convertiría en una escuela de ideas políticas y en el movimiento conspirativo que se denominó la Trinitaria. Es desde ahí que se va a orquestar toda la lucha política y militar que culminaría en la proclamación de la independencia nacional. El mérito de Duarte en el 38 es haber entendido como resultado de sus conversaciones con sus padres, con personas de la época, por su lectura, etcétera, que aquí hacía falta organización, tal como se lo demostraban las luchas por los fueros de Cataluña, las luchas libertarias en toda España, Francia, la lucha de los carbonarios y todo el movimiento de auge liberal que se vivía en Europa. Entonces él tiene la genialidad de combinar su experiencia política con el conocimiento de la sociedad dominicana y eso lo plasma en una vanguardia política llamada los Trinitarios, que además es el resultado de un proceso educativo previo de por lo menos un año. El movimiento trinitario fue fundado el 16 de julio de 1838. Estructurada al modo de sociedad secreta, permitió que la conspiración contra el régimen haitiano se diera de una manera permanente y segura. Juan Pablo Duarte era su fundador, líder y principal estratega.
La brillantez intelectual y la inteligencia política que lo caracterizaba hicieron posible que los trinitarios apoyaran al pueblo haitiano en la lucha por derrocar a la tiranía boyarista. Para marzo de 1843, el viejo caudillo fue expulsado del poder, comenzando un movimiento de reforma que llevaría al líder de la conspiración, Gerard, hasta la presidencia de la República. Los compromisos pactados y concertados entre los revolucionarios haitianos y los dominicanos, todos fueron traicionados por el nuevo gobernante. Gerard se volvió un déspota como su antecesor, y bajo esas condiciones, los trinitarios no vacilaron en reanudar la conspiración contra el nuevo gobierno tiránico de Haití. La persecución contra los conjurados se acrecentó, obligando al líder trinitario a tomar el camino del exilio. Esto no detuvo la estrategia independentista del resto de los conspiradores. En los últimos meses de 1843, los jóvenes revolucionarios establecen alianza con la oligarquía criolla, representada por personajes como Bobadilla, Báez y Santana, quienes deciden cerrar filas en el proceso de independencia que los trinitarios habían comenzado en 1838. Bajo este pacto, en los primeros días de enero de 1844, los dominicanos anuncian mediante el acta de separación el surgimiento de una nueva nación. Un mes más tarde, el 27 de febrero, en la Puerta de la Misericordia, al pie de la muralla de la ciudad de Santo Domingo y a son de trabucazo, los dominicanos determinan ser independientes. Al cabo de pocas horas, los habitantes de la ciudad, liderados por los revolucionarios, se agrupan en la Puerta del Conde e izando la bandera nacional, proclaman al mundo que son una nación libre e independiente. Todos los pueblos de la parte este, con el correr de los días, van manifestando su adhesión a la recién proclamada república. Los ideales duartianos y trinitarios de concebir una república dominicana libre e independiente de toda dominación extranjera es un hecho. El padre de la patria arriba a Santo Domingo el 15 de marzo, a bordo de la goleta Leonor, donde es acogido con vítores por parte de la ciudadanía y recibido con honores por las autoridades del gobierno provisional. Inmediatamente se integra a las labores de la Junta Central Gubernativa que dirigía Tomás de Bobadilla. Los primeros días de marzo, el gobierno de Puerto Príncipe había decretado la movilización general. La primera gran batalla contra los haitianos tiene lugar en Azua el 19 de marzo. El ejército dominicano, capitaneado por Santana, derrota a las tropas de Gerard que intentaban avanzar por el sur hasta la ciudad de Santo Domingo. Durante los días que restaban de marzo y todo el mes de abril, Duarte, nombrado comandante de los ejércitos del sur, libraría una batalla política audaz y memorable en su intento por consolidar la independencia nacional en contra de aquellos que solo planeaban lesionar la soberanía recién conquistada. En su campamento de Baní enfrentó a Santana y su negativa de atacar al ejército de Gerard. Finalmente, transcurrieron varias semanas y los máximos representantes del gobierno provisional, confabulados con la posición de Santana, le ordenan a Duarte el regreso a Santo Domingo. El patricio, sobrado en estrategia política, acata la orden para evitar divisiones entre los dominicanos en momentos tan difíciles. Al principio de junio, Bobadilla y su camarilla intentan introducir en la asamblea del gobierno como aprobado el protectorado francés. Duarte y sus seguidores se oponen vehementemente a esa manipulación. Este triunfo táctico de los trinitarios no impidió que un grupo de jóvenes encabezados por Sánchez dieran el golpe de estado del 9 de junio. Bobadilla y toda la camarilla vacilante del gobierno provisional fue destituida. Durante el mes de junio, Duarte hace un recorrido por el Cibao para propugnar por las ideas de la independencia absoluta. Desde La Vega hasta Puerto Plata es aclamado como presidente. En la capital, Sánchez pretendía obtener el triunfo militar, para que de ese modo los que favorecían el protectorado de Francia quedaran totalmente vencidos. Había pasado poco más de un mes cuando Santana y sus tropas se presentan en las puertas de la ciudad de Santo Domingo y a través de la fuerza destituyen a Sánchez, instalándose el general como jefe del gobierno. Desde ese momento, los trinitarios, como agrupación política, son perseguidos y expulsados del poder para siempre. Sánchez y Mella en la capital y Duarte en Puerto Plata
son apresados y para el mes de septiembre ya han sido todos desterrados. En Duarte tenemos una propuesta política liberal consecuente con ampliación al máximo de la integración de los ciudadanos a la administración estatal, y con los conservadores tenemos una exclusión política, un militarismo, una propuesta anexionista y sobre todo un régimen, una propuesta de régimen autocrático. Después de pasar por Hamburgo y Curazao, Duarte se traslada a Caracas a principios de enero. Semanas más tarde, se reúne allí con su familia que ha sido, como él y por su causa, desterrada de Santo Domingo. Atribulado y muy desconcertado, el patricio, a mediados de 1846, emprende un largo viaje por diferentes regiones de Venezuela, que lo llevarían hasta internarse en la selva amazónica. Su ausencia fue prolongada y silenciosa. Evitar que su nombre fuera motivo de discordia entre los dominicanos lo había asumido como un credo religioso, que tenía como fin fortalecer la permanencia de la República en el concierto de las Naciones Libres. El 18 de marzo de 1861, Santa Anna, de manera engañosa, ponía bajo el protectorado de España a la República Dominicana. Estas graves circunstancias le exigen regresar a Caracas. Llega a esa ciudad a principios de 1863, donde se reencuentra con su familia después de 12 largos años. Desde aquí comienza su segunda cruzada por la independencia de la República. Duarte se invistió con el grado de general, reanudó los contactos con antiguos trinitarios y buscó apoyo en las autoridades de Venezuela. El 16 de agosto de 1863, los patriotas proclaman a la República Dominicana como una nación independiente, creando un gobierno provisorio que se opone a la dominación española. El gobierno revolucionario reconoce la labor del decano de la independencia y lo nombra su representante en Caracas. Este apoyo facilitó los preparativos de la expedición que le traería a la patria con dinero y armamentos para la lucha restauradora. En marzo de 1864, el patricio desembarca por Montecristi y desde ahí se dirige al Cibao para dar cumplimiento a su misión frente al gobierno restaurador que tenía su sede en Santiago. Apenas se establecía en esa región, esperando la oportunidad para dirigirse al frente de batalla, cuando comienza un nuevo Vía Crucis. El inmenso deseo de ofrendar su vida por la patria se ve frustrado, situación que se vio agravada cuando comprobó que su estado de salud le impedía tomar decisiones arriesgadas. Finalmente, en el mes de junio, a Duarte se le nombra como diplomático en Venezuela, con la misión de representar al gobierno restaurador ante todos los países latinoamericanos. El objetivo era crear un frente diplomático para lograr apoyo y recursos en la lucha contra España. Los cambios de presidencia en el gobierno restaurador y la escasez de recursos impidieron que la misión del patricio fuera tan eficiente como él hubiera deseado. A mediados de 1865, los dominicanos expulsan definitivamente a las fuerzas de ocupación española, restaurándose la independencia y volviéndose a izar la bandera nacional por todo el territorio dominicano. Halagado por el trascendental momento, se retira a una vida sencilla que lo obligaba a cumplir con el deber de ganarse el sustento de su familia. Se le veía sufrir con el gobierno despótico de Báez y su intento de entregar parcial o totalmente el territorio dominicano al gobierno de los Estados Unidos. Cuando supo que jóvenes revolucionarios habían derrocado al tirano mediante las armas, brotó en él un ánimo de optimismo, a pesar del dolor que le provocaba su aflicción. Finalmente, el apóstol murió en julio de 1876. Una larga enfermedad ponía fin a la vida ejemplar del padre de la patria. La generación de los restauradores heredó con mérito los ideales duartianos y a la vez tuvieron la inteligencia y la lucidez para que la vida y obra ejemplar del apóstol de la independencia viviera por siempre en las futuras generaciones de dominicanos. Las dificultades para el reconocimiento absoluto de la dimensión de la figura de Duarte le siguieron después de su muerte. No fue hasta el año 1884 que el gobierno dominicano dispuso el traslado de los restos mortales del padre de la patria. Santo Domingo se movilizó para recibirlo con las máximas consideraciones. Sus restos fueron enterrados con los más altos honores, celebrándosele la apoteosis digna
al más puro de los dominicanos. Desde entonces, su memoria no ha podido ser borrada. Las luchas partidarias, los desgobiernos y las injusticias fueron algunas de las razones por las cuales al patricio no se le pudo honrar con una imagen pública. Fue en el año de 1930 cuando se lograron estos oficios. Varias décadas demoró el recordatorio público del padre de la patria a través de una escultura, desvelándose finalmente en ese año la estatua que se erige en el Parque Duarte de la zona colonial.